Hola, 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 mi gente guapa. CEU superíndice 3 Moestu N todos el dúa de hoy. Espero que es tu copyright N de maravilla, con toda la energua del mundo, listos para un nuevo vídeo AQ en su canal favorito, donde les traemos todo lo mood ese jugoso del mundo del espectáculo, las telenovelas turcas que tanto nos gustan y, por supuesto, los chismecitos que nos hacen la vida mood ese interesante. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando vueltas en mi cabeza desde hace tiempo, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Erkenci Quay, y que después copyright ese de la pantalla, nos dejó superíndice 3 con un sabor agridulce. Pero ojo, que aquí viene lo bueno. Hoy les traigo una confesión superíndice 3N, una admisión superíndice 3N pública de que lo confieso. Me equivoco por 1000. ¿Se acuerdan de todas esas veces que defendo a capa y espada a Can Yaman? Pues prepúnrense, porque hoy voy a darle la razón superíndice 3N a Demet Özdemir. Asu como lo oyen. Can Yaman explota. Y voy a explicarles por qué copyright creo que Demet tenía razón superíndice 3N desde el principio. Antes de que empiecen a tirarme tomates, quiero pedirles un favor. Si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo de las telenovelas turcas, si disfrutan de los chismecitos y los dramas de la farándula, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y por supuesto du copyright genme un comentario al final, quiero saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. Ahora vamos al grano. Como les deco a la relación superíndice 3N entre Can y Demet ha sido un tema de debate constante. Desde que terminaron, hemos visto todo tipo de rumores, declaraciones indirectas, y hasta algunas que otras pullas en redes sociales. Yo, como muchos de ustedes, estaba convencido de que Can era la víctima de las circunstancias. Pensaba que Demet era demasiado ambiciosa, que no supo valorar el amor que Can le ofrecua, que estaba muy enfocada en su carrera que en construir una relación superíndice 3N seria. Grave error. Pero copyright me hizo cambiar de opinión superíndice 3N. Pues la verdad, fueron varios factores. Primero me puse a investigar muy a fondo. Leo entrevistas antiguas, vi vídeos de Detrudes de CEU Maras, escucho copyright a personas cercanas a la producción superíndice 3N de Erkenci Quay. Y poco a poco, la imagen que tenía de Can Yaman empezó superíndice 3 a desdibujarse. No fue un proceso de un día para otro, sino una acumulación superíndice 3N de pequeño más menos as piezas que al encajar, revelaron un panorama muy diferente al que yo tenía en mente. Empecé copyright a notar ciertos patrones en su comportamiento. Un ego inflado, una necesidad constante de ser el centro de atención superíndice 3N, una actitud un tanto, digamos, prepotente. No estoy diciendo que sea una mala persona, ojo, pero creo que tiene algunos problemas de personalidad que pudieron haber afectado su relación superíndice 3N con Demet. Y no solo eso, sino que estos rasgos parecen permear su forma de interactuar con el mundo, afectando incluso su vida profesional. Además de ese, hay algo que no podemos ignorar, las declaraciones de otras personas que han trabajado con Can Yaman. No solo Demet ha insinuado que era difícil trabajar con diéresis copyright L. Otros actores y miembros del equipo Tu Copyright Nicotan View Copyright N han hablado de su comportamiento poco profesional en el set, de sus exigencias, de su impuntualidad, de su falta de respeto hacia los DMUS. Y estas no son solo habladuras, sino testimonios que poco a poco han ido construyendo una imagen menos idílica de Can Yaman. Recuerdo, por ejemplo, un comentario de un Tu Copyright Nico que mencionaba que Can llegaba tarde al set sin siquiera disculparse, dejando a todo el equipo esperando por horas. Este tipo de actitudes, aunque parezcan pequeño más menos hablan mucho del carácter de una persona. Y es que, seamos honestos, el con diéresis copyright sito a veces puede subir a la cabeza. Y parece que a Can Yaman, el con diéresis copyright sito repentino de Erkenci Quay, le afectu superíndice 3 ese de lo que pensó vamos. Se creyó superíndice 3 una estrella intocable y eso, obviamente, tuvo consecuencias en sus relaciones personales y profesionales. Seamos realistas, Erkenci Quay fue un fenu superíndice 3 menos global. De repente Can Yaman se convirtió superíndice 3 en un símbolo sexual, un galud N admirado en todo el mundo. Y esa adoración superíndice 3N masiva,
esa lluvia constante de halagos, puede ser muy difícil de manejar. Pero, ¿y Demet? ¿Du superíndice 3 de queda Demet en todo esto? Pues, creo que ella fue la Moon S sensata, la que supo ver la realidad de la situación superíndice 3N. Ella siempre ha sido una persona muy trabajadora, muy enfocada en su carrera, pero también copyright N muy humilde y respetuosa. Y creo que esa diferencia de personalidades fue lo que a la larga, terminó superíndice 3 por destruir la relación superíndice 3N. Demet, a pesar de su juventud, siempre ha demostrado una madurez y una inteligencia emocional envidiables. La he visto en entrevistas hablando de sus proyectos, de sus sueños más menos os, y siempre transmite una sensación superíndice 3N de autenticidad y compromiso. Demet no estaba dispuesta a tolerar los desplantes de Khan, su ego desmedido, su falta de compromiso. Y eso, la verdad, la honra. Porque muchas veces en el mundo del espectáculo, las personas se dejan llevar por la fama y el dinero, y terminan sacrificando su propia dignidad. Demet, en cambio, prefirió superíndice 3 alejarse de una relación superíndice 3N que no la haga feliz, aunque eso significara perder al hombre que en algún momento amo superíndice 3. Es fácil dejarse deslumbrar por la fama y el poder, pero se necesita mucha valentía para priorizar la propia felicidad y bienestar. Y aquí es donde me doy cuenta de que Demet tenía razón superíndice 3N. Ella vio venir todo esto desde el principio. Ella supo que Khan no estaba preparado para una relación superíndice 3N seria, que estaba muy enamorado de su mismo que de ella. Y por eso tomó superíndice 3 la difícil decisión superíndice 3N de alejarse. Ella, desde su posición superíndice 3N, pudo ver cosas que yo, desde fuera, no era capaz de percibir. Y esa visión superíndice 3N, esa capacidad de análisis, es lo que la convierte en una persona tan admirable. Ahora, no quiero que me malinterpreten. No estoy diciendo que Khan Yaman sea un monstruo, ni que Demet Özdemir sea una santa. Todos cometemos errores, todos tenemos nuestras propias debilidades. Pero creo que es importante reconocer cuando nos equivocamos, y admitir que a veces, la persona que menos esperamos es la que tiene la razón superíndice 3N. Y en este caso creo que Demet ha demostrado tener una gran integridad y una gran inteligencia emocional. Además de ese hay un detalle crucial que no podemos pasar por alto, la forma en que Khan Yaman ha manejado su carrera después copyright S de Erkenci Kwai. Si bien es cierto que ha tenido algunos proyectos interesantes, también copyright N ha protagonizado algunos escándalos y polu copyright micas que han dado más menos a su imagen. Desde sus comentarios inapropiados sobre sus compau más menos eras de trabajo hasta sus peleas con los paparazzi, Khan Yaman ha demostrado tener una actitud un tanto explosiva. Y es que si recordamos, hubo toda una polu copyright mica por unas declaraciones que hizo sobre la cumica con sus compau más menos eras, que fueron consideradas sexistas y fuera de lugar. Y es esa actitud explosiva la que me hace pensar que en realidad, Demet Özdemir se libró superíndice 3 de una buena. ¿Por qué Q copyright N quiere estar al lado de una persona que explota constantemente, que no sabe controlar sus impulsos, que se cree superior a los de MUDS? Creo que Demet tomó superíndice 3 la decisión superíndice 3N correcta al alejarse de esa relación superíndice 3N tu superíndice 3 psica. Porque al final del día la paz mental y el bienestar personal son lo MUDS importante. Ahora, después copyright S de todo este análisis, su superíndice 3 lo me queda decir que me equivocó copyright. Me dejo copyright llevar por la imagen de Galu, N que Khan Yaman proyectaba en la pantalla, y no vi la realidad de su personalidad. Demet Özdemir, en cambio, supo ver MUDS ayu de esa imagen, y tomó superíndice 3 la decisión superíndice 3N MUDS inteligente, alejarse de una persona que no la haga feliz. Y esta lección superíndice 3N, esta reflexión superíndice 3N, es algo que me llevo para siempre. En resumen, hoy hemos hablado sobre la relación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir, y he admitido que me equivocó copyright al juzgar la situación superíndice 3N. Creo que Demet tenía razón superíndice 3N desde el principio, y que Khan Yaman tiene algunos problemas de personalidad que pudieron haber afectado su relación superíndice 3N. Además hemos visto CU superíndice 3 el comportamiento de Khan después copyright S de Erkenci Kwai ha confirmado mis sospechas, es una persona explosiva y difícil de tratar.
Y todo esto, al final, nos lleva a una reflexión superíndice 3n Moon S profunda sobre la importancia de no dejarnos llevar por las apariencias y de confiar en nuestra intuición superíndice 3n. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar mis reflexiones y por compartir sus propios pensamientos. Quiero que sepan que valoro muchísimo sus opiniones y que este espacio es un lugar para debatir y compartir ideas de manera respetuosa. Ahora, quiero saber qué copyright opinan ustedes. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen que Demet tenua razón superíndice 3n? ¿O siguen pensando que Can Yaman es la víctima de las circunstancias? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus opiniones. Me interesa saber si ustedes también copyright N han tenido experiencias similares, ya sea con personajes públicos o en sus propias vidas. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido interesante y entretenido. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mi gente guapa. Les mando un abrazo gigante y muchos besitos. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, no se dejen engañar por las apariencias. Siempre confíen en su intuición superíndice 3n.